Perrillos Podcast. I need a time. You know when astrologers talk about a planetary lineup, this conjunction only happens once in a blue moon sort of thing. What you have in Number of the Beast is the sort of the musical equivalent. We thought it was a good album, strong album, but that's about it. You don't think, you don't sort of walk out the studio and think, wow, we've just made history. You don't think like that. Hola amigos, bienvenidos a un viernes más de Perrillos Podcast, el podcast de su preferencia. Ay, chiquillos. ¿Cómo estás, Vic? Bien, bien atareado, pero bien, gracias. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andamos? También atareado, pero Sí. Todavía no me dan ganas de llorar. Ah, muy bien. No, a mí No todos sé, los- más tarde o otro día. a mí pero todos los días, como Remy, el de la caricatura. Traes el ojo Remy siempre. El ojo Remy, sí. No, Víctor, ¿por qué? Porque no aguanto nada. En una época en la que no estaba de moda lo políticamente correcto, decían, ¿cómo es gay este cabrón? Por todo llora. Pero como ahorita está de moda lo políticamente correcto, pues ya no podemos decir Usas eso. otros términos. Sí, Andas sensible. Ando sensible, soy de cristal. Muy bien. Por cierto, mi nombre es Iván Romero y me acompaña. ¿Qué tal? Yo soy el ojo de Remy. Mira, vamos a poner esto acá para que se vea. Sí. Los de Spotify es el rótulo con las... Que dice Perrillos Podcast Podcast 2026. Para que vean que sí estamos en el 2026. Sí. No, bien, yo soy Víctor Córdoba, aquí esperando a que nuestra comunidad perruna de Spotify y de YouTube nos contacte, nos diga qué les parecen nuestros contenidos, Así es. nos escriban comentarios, nos recomienden, compartan con los enlaces de cualquiera de las dos plataformas los episodios que nosotros viernes a viernes tenemos aquí para ustedes. Y también muy contento porque resulta que hace mucho tiempo, para cuando este programa salga, retomé algunas actividades de dirección escénica que había dejado de lado. Y ahorita estoy saturado de trabajo, por eso Sí. de pendientes y por cosas. eso mismo, pues hoy es el último programa con Víctor. Vamos a buscar un reemplazo, alguien que... Vamos a tener una muñeca inflable aquí. ¡Mona! ¡Yo soy Mona! ¡La nueva perrilla! No, es cierto, no estamos buscando nuevo conductor. Pero... Una imagen de Bad Bunny. No, ¿por qué Bad Bunny? Pues porque está de moda. El conejo malo. ¿Cómo tiene reproducciones ese hombre en Spotify? Me imagino que sí. El otro día nos pusimos a ver quién tenía más reproducciones, Cielo, Peso, Pluma. Ajá. Y aunque son muchas más las de Bad Bunny, no, hombre, güey, no mames, las de Peso Pluma no No son... quedan atrás. No, o sea, pues atrás sí, pero no, o sea... Pero bueno, o sea, no son nada despreciables. Sí, 10 millones menos, cabrón, 10 millones menos, pero de todos modos son Un chorro. un chorro, sí. Se me imagina. A eso sí les ha de entrar una buena lanilla, ¿no? Con todo y que es que Shakira no sé cuántas tuvo y que... Pues yo tengo entendido que Spotify paga muy mal a los artistas, les paga muy poquito. No recuerdo muy bien, pero algo así tengo yo entendido que de cada dólar que generan en Spotify creo que les da menos de 10 centavos de dólar o algo así. Sí. Como que más bien Spotify, más que entrarles dinero, pues es para llegar a más gente. Y claro, sí les llega dinero, ¿verdad? Pero Sí, es una cantidad simbólica. Y simbólica comparada con la cantidad de reproducciones, porque luego ese ejemplo que pusiste de Shakira en su momento, ¿cuánto recibió? $100,000 o qué, no me acuerdo qué, como $10,000 llevaba. por una cantidad impresionante de millones y millones y millones de reproducciones de una canción. de una canción. Pero bueno, en fin, cosas Pues eso de los negocios del streaming. cosas del capitalismo que está en crisis, por cierto. Muy bien, pues, pero vamos a hablar de otras cosas un poquito más amables, aunque un tanto en la línea de las plataformas o la música y todo este asunto, ¿verdad? Así es. Y que tiene que ver con uno de los grandes temas, uno de los temas recurrentes de este podcast, que es el metal y también con el cine, si mal no recuerdo. Y aquí el perrillo mayor va a llevar la batuta, yo solamente voy a tomar agua y voy a
a sentir con la cabeza mientras él me está hablando. Y de repente vas a hacer comentarios. Sí. Bueno, pues vámonos. Comentarios random. Ah, sí, acá. No me Está puse lloviendo, crema en el, está lloviendo. no me puse crema en el codo. Tengo Bueno. un codo más rasposo que otro, no sé por qué. Necesitas ahí hidratarte con cremas. Sí, un tratamiento Y especial. una piedra Pómex. Sí, una piedra. Ah, la piedra Pómex, así se llama mi podcast. La piedra Pómex. Sí. Bueno, perrillos, pues como se habrán dado cuenta ustedes que nos siguen, que son muy constantes tanto en YouTube como en Spotify, hemos tenido varios episodios anteriores tratando de vincular cosas que nos gustan, como el cine, con música, donde hemos hablado de películas biográficas, el metal y el cine, el famoso club de los 27, ese club tan exclusivo. Así es. Y el otro día estaba escuchando ahí música y recordé quién produjo ese disco. Estaba yo escuchando un disco de Iron Maiden y pues empecé a investigar un poco sobre la vida de él y me di cuenta, yo ya sabía que era un productor muy importante, que había participado con grandes bandas, pero dije, le voy a proponer a Víctor que si quiere que hablemos de este productor. Es Martin Birch, es un productor inglés, bueno, ya falleció, y pues vámonos como Shimon Cristalilla. Así es. Mira, primero te voy y les voy a dar unos poquitos datos sobre él. Martin Birch, él nació el 27 de diciembre de 1948 y falleció el 9 de agosto del 2020. Él fue un ingeniero de sonido y productor discográfico, reconocido por su trabajo con bandas de rock y heavy metal, como Iron Maiden, Rainbow, Black Sabbath, Deep Purple y Fleetwood Mac. También ha sido productor e ingeniero de algunas bandas y artistas como Whitesnake. También fue productor e ingeniero, perdón, ahí me trabé, Fleetwood Mac, Blue Oyster Cult, entre otras. Mira, Víctor, él oficialmente se retiró de ser productor en 1992, después de haber producido el álbum Fear of the Dark de Iron Maiden. El más famoso de los 90. El más famoso de los 90, el último con Bruce Dickinson. Y... Pero había un retiro temporal. ¿De quién? De Dickinson. O sea, el último con Bruce Dickinson previó un retiro temporal. Pues realmente él no tenía un retiro personal. Aprovechó entre la grabación del No Prayer for the Dying y el Fear of the Dark un descanso para grabar su primer disco como solista, el Tattoo Millionaire, pero él seguía siendo parte. No dijiste el último con Bruce Dickinson, pero eventualmente Dickinson regresa, quiero decir. Sí, a eso me refería con un retiro temporal de la banda de Maiden. Pensé que el retiro de Bruce Dickinson era antes. No. O sea, no, por eso. No, sí, él regresó en los 2000, en el año 2000, bueno, en el 99 para ser más preciso. Sí, perdón, regresamos. Y pues bueno, este productor, ingeniero de sonido, también músico, él era guitarrista, él falleció a los 71 años. Y mira, te voy y les voy a compartir algunos de los trabajos discográficos en los que participó. Mira, el primero participó con Fleetwood Mac en 1969 en su disco Then Play On. Ahí fue simplemente ingeniero de sonido. También en el 1971 con la misma banda Fleetwood Mac, Future Games como ingeniero. Y en 1973 también con Fleetwood Mac en el álbum Mystery to Me. A diferencia de los dos anteriores, aquí fue ingeniero, productor y aquí tocó la guitarra con ellos. Oh, qué bien. Pues Fleetwood Mac es una de esas bandas legendarias de los 60, 70 de rock. Incluso 80s, En Sí. los 80s todavía tuvo un éxito importante. Y con cambios muy interesantes en su concepción musical. Porque uno escucha los primeros discos con una raigambre todavía medio blusera en algunas cosas. Sí. Pero en los 80s entran en una connotación del rock pop muy fino en el sentido de que manejan una elegancia mucho más sutil gracias a su cercanía con el pop. Y yo cuando escuché el primer Fleetwood Mac, el de los 60, 70, yo no lo reconocía porque yo estaba acostumbrado al de los 80s. Claro. Hasta que me dijeron es Fleetwood Mac,
La neta, sí. Pero bueno, ahorita, a propósito de eso, que al final quisiera hacer una aportación, hijo de su madre, me importa. Bueno, él participó en más discografía de Fleetwood Mac, pero para no extender tanto el episodio, también a la vez que trabajaba con Fleetwood Mac, empezó a trabajar con otra gran banda, Deep Purple. Mira, él fue ingeniero en el álbum Machine Head de 1972. Machine Head. Posteriormente, en 1974, fue ingeniero y hizo la mezcla del álbum Born. Y en el 1977 fue productor e ingeniero de su concierto en vivo. Sí, bueno, digo que concierto, ¿no? The Last Concert in Japan. De su álbum en vivo. De su álbum en vivo. ¿El de Japón? Sí. Last Concert in Japan. Después pasó a trabajar con una gran banda donde tenían un gran guitarrista, un gran vocalista. Empezó a trabajar con la banda Rainbow. Mira, la primera vez que trabajó con ellos fue para su disco Rising de 1976. Ahí participó como productor, ingeniero y haciendo la mezcla. Después, en el 78, fue productor e ingeniero en el Long Live Rock and Roll. Y ya brincamos varios años hasta los 80s. En el 86 participó en el Vinyl Vinyl, como un juego de palabra y como el vinilo final, algo así. Ahí fue como productor. Otra banda de esas legendarias, más hard rock, más rock, no tan metal, con algunos toquecitos, con Whitesnake. El primero fue en el Snake Bite de 1978, ahí fue productor. Posteriormente, en 1981, en el álbum Come and Get It, ahí fue productor e ingeniero de mezclas. Y en 1984, el año de mi nacimiento, fue productor del disco Split In. También de Whitesnake. Participó en dos de mis discos favoritos de Black Sabbath de los 80s, los dos con Ronnie James Dio como vocalista. El primero de 1980, Heaven and Hell. Qué discazo, ¿eh? O sea, piensas en hacer un top de, no sé, los 5 o 6 discos más importantes del metal. Yo creo que ese tiene que estar ahí de huevo. Sí, ese tiene que estar ahí. Perdón, es que ese es un discazazazo. Posteriormente, también con Black Sabbath, les produjo el disco Mob Rules, también con Ronnie James Dio. También participó en un vehículo muy ruidoso. Sí, perdón por ese no lo produjo nadie, ¿eh? No, de la noche a la mañana. También participó con la banda Blue Oyster Cult. Mira, como productor en un álbum de 1980, el título está muy... Bueno, viva que usó gracia. Cultosaurus Erectus. Sí. Fíjate que rápidamente, hace unos 15 años, 12 años, me dio por bajar toda la discografía de Blue Oyster Cult. Porque en esa época dije, por fin voy a aprender inglés, voy escuchando Blue Oyster Cult, porque tienen una canción muy famosa que me gusta mucho, No le temas a la muerte, o No le temas a la pelona. Don't Fear the Reaper. Sí, y hay un disco de ellos que me gusta mucho, donde viene una canción que se llama incluso Heavy Metal. Y pues a mí se me hacía muy padre. Lo que sí es que descubrí algo muy interesante. Blue Oyster Cult no tiene un concepto definido. A veces suena hard rock, a veces suena psicodélico, sí. A veces más country, con toques country. Sí, un poquito válgame, cuando experimentas mucho con la evolución de la melodía a lo largo de que era mucho lo de Pink Floyd, progresivo, un poquito progresivo a veces, y me llamaba la atención mucho eso de ese disco en particular, al igual que a ti cuando vi el título me dio mucha risa. Así es. Y también participó en otro álbum de ellos mismos, de Blue Oyster Cult, al año siguiente, en el 81, de título Fire of the Unknown Origin. Y ahora pasamos a una sección que yo creo, no quiero decir que los bandas ni los álbums en los que él fue productor tengan menos merecimiento que estos, pero
estos discos que les voy a mencionar, y esta banda fue muy importante porque ahora sí que junto con Iron Maiden, Martin Birch es el culpable o a quien le debemos cómo suena el metal, porque él ya venía de producir discos de rock, hard rock, ya también en los 80s produjo a Black Sabbath, pero yo sí siento que sí hubo un antes y un después de Iron Maiden y después de esta famosa llamada época dorada de Iron Maiden y del New Metal, del New Wave of British Heavy Metal. Así es. Mira, él comenzó a trabajar como productor de Iron Maiden en 1981 con su disco Killers. Él ya le trajo otro sonido, le tocó vivir ese cambio donde deja la banda Dennis Stratton, guitarrista, y entra Adrian Smith, Que sonaba un poquito más punk en el primer disco. más punk, sí. Sí. Aquí ya le da un sonido más característico que todos conocemos de Iron Maiden. Posteriormente, él fue el productor de, para muchos, el disco o de los 2-3 discos más importantes de la historia del metal. Él produjo nada más y nada menos que El Número de la Bestia. Y tú y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones, no recuerdo qué tanto al aire, pero sí detrás de cámara desde hace mucho tiempo. Yo no menosprecio la aportación de Judas, de Dio, de Black Sabbath, de Deep Purple, incluso que está muy vinculado al metal, aunque no sea propiamente metal. Incluso bandas de hard rock que influyeron en el metal como Kiss y sus producciones discográficas contribuyen mucho a dar forma a todo esto. Y entendiendo sobre todo que el metal, como lo hemos estado platicando desde hace mucho tiempo, tiene variables amplísimas. Sí. El otro día estábamos aquí en la casa de Iván viendo fragmentos nada más de diferentes bandas, ¿no? Y no puedes decir que te gusta el metal, no porque te gusta el metal te va a gustar todo el metal, No. o sea, hay unas variedades impresionantes, ¿no? Pero al margen de estas dos cosas, de la aportación de grandes bandas emblemáticas anteriores y posteriores a este disco, al margen de que el metal ya es un árbol cuyas ramificaciones son impresionantemente vastas, yo sí creo que El Número de la Bestia marca un antes y un después del heavy metal, y lo hace una banda que es emblemática en más de un sentido, porque digamos que va a resumir toda la tradición musical del rock y del metal del Reino Unido y de Europa, Sí. y va a impactar de manera significativa gracias al predominio de la cultura angloparlante en el mundo estadounidense, donde se van a dar a la tarea de empezar a construir como respuesta, como reinterpretación, como influencia, muy diferentes movimientos y bandas de metal. Ahora, no es el papá de los pollitos, pero sí es una influencia innegable. Yo sí creo, es una cuestión muy personal, y esto lo he debatido con mucha gente no con mucha gente, con algunos conocidos que les gusta el metal y que prefieren a otras bandas. Yo sí sostengo ante ellos, aunque ellos no están de acuerdo, que El Número de la Bestia es el disco emblemático del heavy metal y por ende del metal, dado que a raíz del heavy metal empiezan eventualmente a construirse las otras líneas, Sí. que si bien ya no tiene nada que ver a lo mejor en algunas cosas con Cannibal Corpse o con Nightwish o con no sé, con otras bandas, no es imposible rastrear una línea evolutiva o de apertura hacia allá, y que este productor sea el que le haya puesto la mano para concretar semejante aportación, pues yo creo que es, nada más por ese hecho, es fundamentalmente importante mencionar. Así es, Víctor. De hecho, me gustaría proponerte, ahorita que te escucho hablar tan apasionadamente y tan atinadamente en mi percepción, si un día le dedicamos un episodio, a lo mejor breve, pero exclusivo al Número de la Bestia, Yo diría que sí. donde podemos dar ahí varios datos curiosos, información que a lo mejor no todos conocen, como por ejemplo la mítica portada. ¿Qué? Originalmente iba a ser utilizada para otra cosa de Iron Maiden, Ok. pero Y que causó problemas a más no poder, sí, y que obligó a la banda de repente a tomar decisiones con respecto a modificar algunas imágenes para playeras o remeras, como dicen en Argentina, carteles, póster.
Es muy, muy interesante. Sí, hay que hacerle un especial. A ver cuándo cumple años el disco de haber sido lanzado, ¿no? Y hablamos un poquito. Y si es posible, solo si es posible, pues les pedimos a algunas personas que nos graben sus opiniones sobre ese disco, su canción favorita y por qué razón, etcétera. A mí me pasa con ese disco que a lo largo de los años una deja de ser mi canción favorita para que sea otra, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita yo estoy enamoradísimo de Los Hijos del Diablo. Me parece una melodía hermosa, 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 por donde quiera que la veas. Muy bien, Víctor. Pero bueno, este productor es el responsable de esa Este joya. disco, también aquí le tocó vivir otro cambio aún más importante y más significativo que el de Dennis Stratton y Adrian Smith. En este disco, bueno, antes de grabarlo, deja la banda Paul Diano y entra Bruce Dickinson. Bruce Dickinson siendo vocalista de otra banda inglesa, Samson, que ahí fue medio turbio cómo dejó las filas de Samson, pero bueno, lo platicaremos después. Posteriormente, en 1983, es productor del, para mí, el disco más pesado que tiene Maiden, el Peace of Mind, donde le tocó vivir otro reto y otro cambio. Deja la banda Cliff Burr, el baterista, y entra Nico McBrain, donde pues una vez estaba viendo como documentalito donde dicen, es que era así como una maquinita. Le decías a Nico, estábamos en los ensayos y lo, puedes hacer esto, y lo, sí puede, y lo, a ver esto otro, sí puede, y lo, a ver más rápido, a ver más lento. Y pues bueno, para mí este es el disco más pesado. El baterista, yo creo, híjole, es que van a decir, este güey es mamá Iron Maiden, por eso dicen que eso es el baterista más emblemático del metal. Para mí es Nico, el bajista es Harris y el vocalista es Maiden. El guitarrista ahí se los dejo a criterio, ¿verdad? Porque si bien Adrian Smith es brillante, a lo mejor sí hay otros por ahí que han alcanzado a lo mejor un poquito más de fama, fama, sí, pero bueno. Posteriormente, al año siguiente, el año de mi cumpleaños, 1984. ¡Qué chido haber nacido en ese año! Es productor también de uno de los álbumes más emblemáticos de Maiden, el famoso y epiquísimo Power Slave. Híjole, qué cumbre alcanzaron con ese disco, ¿eh? Y al año siguiente, como se pueden dar cuenta, Iron Maiden de los 80s prácticamente sacaba un discazo por año. Incluso en vivo. Incluso en vivo. En 1985, él produce y hace la mezcla para también mucho sector del metal, el mejor álbum en vivo, o de los mejores álbumes del vivo. Es que para mí sí es el mejor álbum en vivo. El Live After Death, sí, que sale grabado en la arena Long Beach, sí, de California, durante la gira del Power Slave, del World Slavery Tour 84-85. Posteriormente, en 1986, produce un álbum un poco diferente a lo que venía haciendo Iron Maiden. Le meten sintetizadores, sonidos ahí medio extraños, y sacan el Somewhere in Time, con esa mística portada y contraportada de Lady Cyborg, que está lleno de detalles haciendo alusión a discos de ellos, a otras bandas, a cosas a la cultura pop. Aparece Batman. Aparece ¿sí? Batman, por ejemplo. Oye, pero me llama la atención, que lo hemos comentado y creo que no está de más decirlo, porque finalmente este productor es el responsable de estas aportaciones y estos cambios y polémicas de Maiden, que ese álbum en su momento entró en la polémica por el uso significativo, la presencia significativa de los sintetizadores, Sí. que es un rasgo muy ochentero, y que para quienes venían de ver en el metal una evolución, digamos, muy apegada a la importancia predominante del bajo, la guitarra, la batería, o las guitarras, la batería, la voz, como bandas que van a prescindir de teclados, que van a prescindir de instrumentos acústicos, que van a prescindir de metales de aliento. De repente estos cabrones le dan una presencia fundamental al teclado, y al teclado con la orientación que en los 80s tenía, que era muy importante en la presencia del pop, ¿sí? Güey, ¿qué pasó? Pues que no somos de este otro bando. Y eso sí generó, tengo yo entendido, una polémica importante, sí. Y aún así, a la distancia, es una de las grandes joyas que nos dejó Maiden, ¿no? Es un álbum que yo cada cierto tiempo revisito, vuelvo a escuchar y lo disfruto mucho. Creo, si no recuerdo mal,
desde los 80s, el que grababa los teclados, creo que se llama Michael Kennedy o Kenny, ¿no? Kennedy, necesito revisarlo. Pero pues fue otro gran disco. A partir de este disco se rompe la racha de sacar un disco por año de Iron Maiden. O sea, ya sabe que ser bien cansado porque esa racha implica giras. Grabar, giras, sí. Sí, no. Dejaron pasar 2 años, posiblemente en 1988. Yo he platicado con varias personas y he visto videos, entrevistas en YouTube. Para mucha gente este es su disco favorito de Iron Maiden, el Seven Son of a Seven Son. Un disco, un álbum conceptual con toques ya de rock progresivo. Es un álbum que te habla de la madurez definitiva, de la madurez creativa, de la madurez que tiene que ver incluso sin dejar la espontaneidad con la experiencia de una banda y de un productor. O sea, no manches, es un disco que yo hace apenas unos 6-8 años revaloré, unos 6-7 años, en un intercambio de regalos de la oficina me lo dieron, lo volví a escuchar porque mi hermano Luis Armando, saludos carnal, lo tenía en cassette con varios cassettes de Iron Maiden que yo le robaba ya ratitos para escuchar. Hacías bien, sí. Te estabas culturizando musicalmente. Sí. Y ahora que en esa época que lo volví a oír, no deja de sorprenderme la profundidad sonora del material. Que yo pienso que para mi gusto es muy difícil tener de manera simultánea en una ejecución musical profundidad sonora y extensión sonora. O sea, o le apuestas a la expansión formal de la sonoridad para ir jugando con la orquestación, con la armonía de diferentes instrumentos y cambios de ejecución de cada instrumento, o le apuestas a la profundidad para que esa ejecución te dé una posibilidad de meterte de lleno más allá de las capas sonoras a las capas emotivas, interpretativas del hecho sonoro. Y yo siento que este disco logra equilibrio en esas cosas. ¿De qué te habla eso? De una madurez musical que no vas a encontrar en cualquier banda. Y sí, es un disco. Hace poco una influencer que sigo en Instagram lo recomendó como el disco conceptual más importante del metal. Y yo coincido plenamente, o sea, el de concierto, el emblemático, el de... El pilar. Sí, o sea, en fin, ahí están. Y qué bueno que se menciona la tarea de este productor, por lo tanto, es importante reconocerla, porque hablamos de Maiden y decimos, está el disco. Uh-huh. Sí, pero la mano de un cabrón que caminó junto con ellos todo ese recorrido. Sí. Y bueno, Víctor, después de haber producido el Seven Son of a Seven Son, y después de 2 años ya entrando a la siguiente década, la década de los 90s, le toca vivir otro cambio de integrantes. Deja a la banda Adrian Smith, se integra Yanni Hertz, un gran guitarrista. Él se integra porque él fue el guitarrista que contrató Bruce Dickinson para su disco de solista, el Tattooed Millionaire. Y pues este disco a mí me gusta mucho, fue de los primeros que yo escuché, gracias a mi tío Efren. Saludos, Efren. La portada a mí me gusta mucho el concepto. Es un disco que mucha gente pelucea, que lo hace menos. Yo parte de lo que creo por lo que pasó esto es porque quedó en medio de 2 grandes discos, 2 discos que tuvieron mucha fama, mucha repercusión. Y Iron Maiden, como tú dices, venía de algo muy grandilocuente, tanto en sonido como de gira. Después de la gira del Seven Son, que traían uno de sus escenarios más grandes, con partes movibles, etcétera, quisieron hacer algo más íntimo, algo más tranquilo, como volver a unas raíces más de finales de los 70, principios de los 80, y se encerraron en la granja de Iron Maiden. También hay que retomar, que el grunge estaba en su apogeo en esa época. Pues todavía no estaba en su apogeo, pero ya comenzaba a pegar duro. Y una nueva revaloración del thrash, del metal extremo, empezaba a invadir todos los escenarios del metal con una presencia que sí desplazaba al heavy metal tradicional y al glam metal. Sí, perdón. Se encerraron en su pequeña granja. En su pequeña granja de no sé cuántas hectáreas. Y grabaron y produjeron el No Prayer for the Dying. Dilo otra vez. No Prayer for the Dying.
es que es mi disco favorito de Iron Maiden. Pese a que es el más peluceado, como dijiste, Sí, ¿no? muy peluceado. Pero es que me gusta mucho el sonido de ese disco, me gusta. Ahí viene mi canción favorita de Maiden, que es Tie Gunner, Artillero. Sí. No, es un disco que yo disfruto de principio a fin. Es un disco que me deja un excelente sabor de boca. Sí, y no puedo evitar estar entre mis discos favoritos. No sé por qué lo quiero tanto. ¿Será porque es el primer cassette de Maiden que yo me compré? No sé, pero yo le tengo mucho cariño a ese disco. Yo también le tengo mucho cariño. Y te digo, hasta al momento de hacer la gira, No Prayer for the Tour, creo que se llamó. Sí, así. Pasaron de tocar en estadios, en arenas inmensas para 20,000, 50,000 personas. Pasaron a tocar en bares grandes. Pasaron a tocar en teatros. Creo que no hicieron conciertos de más de 4,000, 5,000 personas. Y pues a mí es un disco muy padre, muy infravalorado. Y pues bueno, Víctor, después de 2 años sale a la luz un disco, el último disco oficialmente que produjo Martin Birch, que es de quien estamos hablando, el mítico Fear of the Dark de 1992. Fue muy importante este disco porque volvió a sonar un Iron Maiden un poco más grandilocuente, un Iron Maiden más rápido, un Iron Maiden más agresivo. Pasó algo similar, pero no creo que haya sido ni copia ni intención de imitar, sino creo que fue una evolución natural, como una contrarrespuesta hacia lo que mencionabas, hacia el grunge, hacia ese pop noventero. Y hacia cierto metal extremo. Y hacia cierto metal extremo, porque también Judas Priest sacó tal vez su disco más pesado con Rob Halford, el Painkiller. Que es un discazazazo, Y pues este disco estuvo lleno de éxitos como Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead, Wasted Love, From Here to Eternity, Wasted Love, Afraid to Shoot the Strangers. Sí. Bueno, aquí nos podríamos durar mucho tiempo hablando de esas canciones. Oye, y volvió a poner a nivel de un éxito. O sea, yo creo que Fear of the Dark es una de las canciones más coreadas, si no es que la más coreada de Iron Maiden hasta la fecha. Sí. Y mira que viene de poner éxitos como Run to the Hills, The Number of the Beast, el poema del antiguo marinero, Ice Hey, que es The Trooper, el vuelo de Ícaro. O sea, que vienen de poner canciones con ese nivel de presencia en los escenarios del metal, y de repente aparece esta que en los 90 y parte de los 2000 vuelve a convertirse como en un himno de los conciertos del metal, y se convierte en una referencia obligada. Hay gente que dice que es el disco más importante de Maiden. Yo discrepo de ello, ¿verdad? Pero también entiendo por qué lo dicen. Sí, el impacto que tuvo. No conocen lo anterior, o sea, no. Y el impacto volvió a poner a Maiden en una presencia así, cabrones, con que estaban dudando de mí. Aquí estamos. Y mira que Martin se haya puesto en la línea de la producción de este material, pues te habla de una mancuerna muy acertada. Muy acertada. Yo también a este disco le tengo mucho cariño. Fue el primero que yo me compré. ¿Qué te decían de la portada? ¿Qué te decían? Ay, ese monstruo, ese diablo. Decía sobre todo mi señora madre. Por ahí todavía lo tengo, ese disco que me compré a finales de los 90s. ¿Y qué dijo tu papá? En Ultradisc. Es una etapa. Es una etapa, déjalo. A se le pasa. Y pues también pasó todo lo contrario que con No Prayer for the Dying. Fue un disco muy laureado, con muchos vítores. Volvieron a tocar en los grandes estadios, en las grandes arenas. Hicieron una gira súper larga, creo que duró más de 2 años. Creo que fue la primera vez que tocaron en México. Si no recuerdo mal, tocaron en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. También tocaron en el Palacio de los Deportes, en el aquel entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Creo que esa vez no tocaron piso acá en Nuevo León, en Monterrey. Y este disco pues marcó el final de 2 cosas: el final de la carrera profesional de Martin Birch y
el final de la carrera, que después vimos que fue temporal afortunadamente, de su vocalista más mítico, de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson deja la banda, si no recuerdo mal fue a principios de 1994, después de concluir el Fear of the Dark Tour. Y pues bueno, ya se vino una etapa un tanto oscura, un tanto gris, donde entró el gordo Blaze Bailey. Pero están chidos sus discos, güey. Están chidos, pero es gris por la voz de él, que tiene muy buena voz, por una voz diferente, y hasta por las letras, son letras oscuras, porque también en ese momento Steve Harris estaba atravesando su divorcio, etcétera, como que estaban, y el grunge, ¿no? También como que estaba marcado. Sí. Los 90s fue difícil para el metal, Sí. hay que reconocerlo. O sea, Por esa razón se trabajó de manera un tanto escondida en la expansión del metal extremo, que cuando salió a la luz la gente dijo, cabrón, ¿dónde había tantas pinches bandas como estas tan agresivas? Sí. Estaban esperando a que el grunge se cansara, se bajara, y de repente emergieron todas estas bandas de metal que ya tenían presencia, pero de repente aparecieron tantas que dices tú, esto no se cocinó en 2 días. no, sí. Sí, y pues bueno, el trabajo de Maiden en esa época, ya una vez sin digamos la presencia escénica y vocal de Dickinson, y sin la mano de este productor que los llevó a trabajar yo creo que fue su mejor etapa. Yo también creo. Sí implicó un cambio definitivo en la perspectiva, ¿no?, de la producción discográfica del metal. ¿Por qué si es Maiden? Cabrones, pues es que Maiden es Maiden, o sea, es una de las bandas, si no es que la más emblemática, una de las más importantes del metal. Sí, está ahí en un top 3 junto con Black Sabbath, un Judas Priest. Y mira que los fans de Metallica son legión, cabrón. Sí, Legión. son legión. Pero, pues bueno, algo que yo le admiro mucho a Iron Maiden es que a pesar de cambios de integrantes, cambios en décadas, cambios en situaciones políticas, culturales, sociales, ellos, a diferencia de Metallica y otras bandas como Testament, etcétera, ellos sí se mantuvieron más o menos fieles a su estilo. Sí, de repente integraban algunos sintetizadores, teclados medio curiosos, pero se mantuvieron. Tú sabías que era Iron Maiden, no como Metallica, que después del disco negro, que eso es otro asunto, que el disco negro fue el primer disco de metal que yo me compré. Órale. Ahí no me dijeron de los demonios porque La es un portada disco negra. negro. Pero bueno, comunidad, ¿qué les parece? Yo estoy seguro que no hay fan del rock o metal que no haya escuchado, que todo fan del metal ha escuchado un trabajo donde Martin Birch o fue ingeniero o produjo, ya que él estuvo con varias de las bandas más representativas del rock y el metal durante 4 décadas. Fíjate qué importante. Yo creo que es muy, muy importante siempre tener presente el trabajo de todos los colaboradores en aquellos resultados que se han vuelto significativos para nosotros. Piensa uno en productor y piensa en gente que pone dinero, pero ese es solamente el productor ejecutivo. Y gracias a ese productor ejecutivo las cosas salen, ¿verdad? Porque con dinero baila el perro. Pero el productor creativo, que es el caso que estamos revisando hoy, es fundamental en la medida en la que él va a organizar, a orquestar, dirigir, acomodar y definir conceptualmente el material, como pasó con el que era el productor de Motley Crue y eventualmente trabajó con Metallica, Bob Rock. y que les dio un giro que les ayudó a entrar a una etapa comercial, sin decirlo peyorativamente, sino en lo más legítimo de esta expresión, que abrió una perspectiva de Metallica que a lo mejor la misma banda no se había planteado. En ese sentido, hablar de Martin Birch es hablar de un creativo que viene, digamos, a poner sobre la mesa un trabajo que se vuelve incuestionable en la medida en la que viene de trabajar con bandas fundamentales del metal y del rock, entra de lleno a trabajar con Maiden. Creo que hacen una mancuerna perfecta por todo lo que hemos estado comentando. Más de 10 aquí. años trabajando con ellos. Sí, casi nada. Un matrimonio, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí se genera una simbiosis que es fundamental. Una banda importante, una banda creativa, una banda talentosa,
decir su nombre ya lo dice todo en ese sentido. Y un creativo que es capaz de organizar todo esto, porque fíjate, hablabas de que mezclaba y de que era ingeniero. Casi nunca nos detenemos cuando nada más oímos música a ver qué significa esto. El ingeniero hace ecualizaciones, ajustes técnicos que eventualmente van a traducirse en resultados auditivos importantes o no importantes para la grabación. El mezclador sabe cómo acomodar las cosas para que de pronto tal sonido tenga mayor o menor importancia y le permita a otros sonidos o a los silencios tener una participación significativa. El productor supervisa todo esto, acepta o no acepta las propuestas de estas personas, y cuando aparte de ser productor creativo te dedicas a la mezcla y te dedicas al trabajo de ingeniería, que es un trabajo de ciencia, pero ciencia llevada con la sensibilidad que implica el gusto y el reconocimiento de la valoración del sonido musical, de lo que es el acomodo ordenado entre sonidos y silencios. Cuando sabes de todo esto, pues estamos hablando de una persona con un talento y con una capacidad que son dignas de reconocerse, ¿no? Yo creo que en ese sentido la importancia de hablar de un productor de discos es entender por qué incluso en una banda, aunque mantengan una, digamos, una sonoridad identitaria entre diferentes producciones, cada disco suena con una atmósfera propia, ¿no? Sí. Yo lo veo con las bandas que yo sigo, que a mí me escuchan, que a mí me gustan. Por ejemplo, durante los 90, en el rock mexicano, mi banda favorita era Caifanes, por mucho, junto con Soda Stereo quizá, pero porque con Caifanes tuvieron así un reconocimiento de identidad nacional muy fuerte. Y escuchando cada uno de sus discos, yo escucho a Caifanes, pero escucho una configuración sonora muy específica que tiene que ver con el tipo de productor que trabajaban. Sí, y claro. vamos a darle prioridad a esto. Y eso pasa con todos los productores. Qué bueno que los dimos a la tarea de darle su lugar a Martin Birch, Sí. porque realmente el trabajo de un productor de esta naturaleza hace que bandas que nos gustan, que cantantes que nos gustan, que músicos que nos gustan, suenen en las producciones discográficas o en las plataformas como a nosotros nos gustan, y eventualmente se traduzca ese gusto en un apego, ¿no?, emocional, que sea parte de tu historia de vida. Así es. Y pues bueno, ojalá les haya gustado el episodio. Si ya conocían a Martin Birch, si apenas lo conocen o le están dando nombre, ¿no?, a la persona, nos gustaría leer sus comentarios tanto aquí en YouTube como aquí en Spotify. Y ahorita que te escuchaba hablar sobre todo lo que tiene que ver la importancia de los ingenieros, del mezclador y el productor en general, se me vino a la mente. Hace unos días estaba viendo un video de YouTube de un creador español, creo que su canal se llama Local Rock, pero local con K, y no creo de qué banda estaba hablando, no era Iron Maiden, pero dice: el icono más grande o lo que toda persona, aunque no sea metalera, conoce o identifica es a Eddie de Iron Maiden. Y me puse a pensar ahorita, entre, claro, el talento, las letras, cómo lo interpretaban, bla bla bla, gran parte del éxito de Iron Maiden fue Martin Birch manejando su sonido. Otra de las patas de la mesa es de Eric Riggs, quien hacía el arte gráfico durante desde el principio hasta mediados de los 90s. Y la otra pata es Rod Smallwood, que fue manager desde antes que sacaran su primer disco hasta la fecha. Cómo él pudo ayudarles a firmar el mejor contrato, ayudarles a gestionar el tour, ayudarles a contratar a los abridores, ayudarles a llevarles todo lo que es. Y por eso es tan importante a veces hablar en este mundo del metal o de el cine, no solo de los actores, ¿no?, también del director, también del de sonido, etcétera. Y pues bueno, para no alargar más el episodio, ¿te parece si vamos finalizando, Víctor? Así es, díganos cuál de los discos producidos por Martin Birch, sea de Iron Maiden, o sea The de Rainbow, de Black Sabbath, Deep Purple, o sea de Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult, díganos cuál les gusta más, díganos si habían en algún momento dado tenido la oportunidad de revisar quién estaba detrás de todos estos. Creo que también trabajó con
gente como solistas como Jeff Beck, entre otros, ha trabajado. Es que ya no son tan rock ni tan metal, por eso ya no quisimos incluirlos. Para darnos una idea hasta dónde puede llegar un talento y una sensibilidad de ese tamaño, ¿no? Pienso en Heaven and Hell. Sí. Y digo, no manches, ese disco le permite a Black Sabbath continuar con, digamos, la aportación oscura que tenían con Ozzy, pero con un lirismo distinto y una sonoridad lírica también que le aporta Ronnie James Dio con una vena diferente, pero sin apartarse de la tradición previa. ¿Quién logra eso como productor? Pues alguien que tiene la sensibilidad, la capacidad y el talento, la paciencia, la honestidad para hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Entonces díganos, si ¿sabían quién era Martin Birch? Yo hasta ahorita me estoy enterando, ¿qué onda? ¿Cuál es de sus discos favoritos? Pues, entre los que mencionamos, si saben de otros, ¿verdad? Y esperen, estén pendientes ahí uno de estos viernes, a lo mejor les aparece ahí el especial sobre el número de la bestia de Iron Maiden. Ah, sí, me antoja De mucho datos eso. curiosos y así. Sí. A lo mejor va a ser más acotado ese episodio, pero no por eso menos interesante. Así es. Y Víctor, ¿algo que te gustaría agregar? No, nada ¿Algún más. saludo? Saludos a toda la gente de Spotify y de YouTube. Gracias por estar con nosotros, por continuar y pues que tengan un excelente fin de semana. Así es, un excelente fin de semana. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como Perrillos Podcast. A mí me encuentran como iromero.c. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira. Y recuerden, si nos ven aquí en YouTube, suscribirse, compartir, dar like, comentar y si están desde un dispositivo móvil, hypearnos. Eso Así nos es. ayudaría mucho. También si dentro de sus posibilidades económicas está ahí a lo mejor darnos una donación o algo, también se agradece. Si nos escuchan en Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellas. ¿Por qué no dejarnos un comentario? Y pues también compartir ahí con algún amigo, con algún conocido. Y pues bueno, esto fue todo por este episodio de Perrillos Podcast. El podcast de su preferencia. Uy. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.